Hola, bienvenidos a mi historia RMC. La historia que contaremos a continuación nos la mandan del estado de Guerrero, México. Comenzamos. Hola, mi nombre es Paula. Desde muy pequeña me han gustado las historias de terror, lo sobrenatural y todas esas cosas. Tenía un tío que en paz descanse, hermano de mi papá. Siempre que había reuniones familiares, venía mi tío y me contaba una historia. Normalmente eran historias de cuando él y mi papá eran niños. Pero un día llegó mi tío y me dijo: te voy a contar una historia de esas de las que te gustan de terror. Yo, muy emocionada, me jalé mi sillita donde acostumbraba sentarme a escucharlo. Y esta es su historia. Cuenta mi tío que cuando él y mi papá eran muy chicos y se terminaba la leña en su casa, ya que en esos tiempos se acostumbraba a cocinar con leña, ya que no había estufas. Cuando se terminaba la leña, mi abuelo acostumbraba a pararlos muy de madrugada para ir a recolectar un poco más de leña para que la abuela cocinara. Dice que siempre los paraba de madrugada, muy temprano, antes de que saliera el sol. Dice que él calcula que eran como las 4 de la mañana, casi siempre cuando los despertaba. Tomaban un pequeño burro que tenían, con una carreta improvisada que le había hecho mi abuelo. Él y mi papá se subían en la parte de atrás, mientras mi abuelo jalaba del pequeño burrito. El camino era el mismo de siempre. Subían a una sierra donde siempre encontraban leña, ramas y todo eso para poder hacer lumbre, para que la abuela cocinara. Dice que tomaron el mismo camino de siempre. Llegaron a la sierra, recolectaron ramas, troncos, todo lo que encontraron que sirviera. Lo ponían en la pequeña carretilla. El abuelo les gritó que regresaran, que ya había suficiente madera, que ya iban a ir a casa para que la abuela cocinara el desayuno. Dice que él y mi papá subieron a la parte de atrás de la carretilla y el abuelo empezó a tirar de nuevo del burrito. Dice que cuando ya iban bajando de la sierra, el abuelo paró en seco y nos dijo: chamacos, ¿escucharon? ¿Un bebé? Nosotros no habíamos escuchado nada. El abuelo ya no volvió a escuchar el llanto del bebé, así que empezó a avanzar un poco más, cuando de nuevo paró en seco y nos dijo: es un bebé lo que se escucha. Hay que buscarlo, a lo mejor alguien vino a abandonarlo. Nosotros nos bajamos de la carreta y empezamos a buscar. Mi hermano se acercó a una pequeña cuevita que había por ahí, a la cual nadie entraba porque con trabajo sí entraba un niño. Entonces mi padre le dijo a mi hermano: acércate, escucha, se escucha aquí. Mi hermano se acercó y dijo: sí, creo que ahí está. Entonces el abuelo le dijo: entra, sácalo. Tú que estás más delgado, métete y saca al bebé. Mi hermano entró, pero dice que cuando entró, la cueva se veía como alumbrada, como si dentro de ella hubiera una fogata o algo así. Y al fondo, en el fondo, vio a ese bebé. Pero ese bebé tenía algo raro. Era de un tono rojo. Cuando él volteó a ver hacia atrás, le gritó a mi papá: sí, aquí está el bebé. ¿Lo saco? Cuando regresó la mirada, dice que ese bebé tenía unos cuernos grandes y unos dientes afilados, así como los colmillos de un lobo. Entonces mi hermano
Salió de espaldas lo más rápido que pudo y empezó a gritar: ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a salir! El abuelo tiró de sus pies, yo también tiré de sus pies. Mi hermano tenía un semblante tan blanco. Pensé que se iba a desmayar. Corrió hacia la carreta y le dijo al abuelo: vámonos, papá, vámonos de aquí. Lo cual mi papá le dijo: ¿y el bebé? ¿Lo vamos a dejar ahí o qué? Dijo: no, vámonos, papá, eso no es un bebé. El abuelo lo volteó a ver muy sorprendido. Yo me subí de inmediato a la carretilla. El abuelo empezó a tirar del burrito y de repente se empezó a escuchar las carcajadas de un hombre, pero de un hombre adulto. Dice mi tío que hasta se escuchaba como en eco. Entonces el abuelo volteó a ver y ahí venía corriendo atrás de ellos ese bebé. Se veía tan macabro aquello que el abuelo se puso blanco. Dice mi tío que jamás en su vida había visto tan espantado a su padre. El abuelo empezó a tirar más fuerte del burro y se subió en él. Le empezó a nalguear para que corriera más rápido, pero dice que aquello corría como un perro. Corría tan rápido. Después de eso, dice mi tío que ellos voltearon a ver al abuelo y le gritaban: corra, papá, corra, pégale más fuerte al burro, ya nos está alcanzando. El abuelo hacía lo que podía, le gritaba al burro que corriera más. Dice que cuando regresaron la mirada, aquella cosa ya no era un bebé, era como un perro grande, con colmillos que le salían, ojos rojos, y en lugar de tener patas como de un perro o algo así, tenía patas como de cabra, pero con pezuñas largas. No sé cómo le hicieron, pero llegaron a casa. Dice que ni siquiera vieron en qué momento perdieron esa cosa, pero cuando llegaron, la abuela los vio blancos, y les preguntó que qué les había pasado, que por qué venían así. Y el abuelo le dijo: no, vieja, nos espantaron en el cerro. Se nos apareció una cosa, un demonio. La abuela de inmediato se espantó, se puso blanca y corrió a la cocinita que teníamos y empezó a buscar unas hierbas de un té que hacían para el espanto. Y le dijo al abuelo: vamos a tener que ir con la curandera que los limpie, que los cure de espanto, si no, no van a poder dormir y esa cosa no los va a dejar en paz. Y así pasó. Fuimos con la curandera, nos limpió, nos curó y nos dijo que teníamos mucha suerte de haber podido escapar de esa cosa. Nos dijo que teníamos que regresar otras 2 veces a que nos curara porque íbamos a tener pesadillas, y así fue. Tuvimos muchas pesadillas y soñábamos con esa cosa. Pero ya después, con el tiempo, se nos fue olvidando. Mi papá después de eso ya nunca más nos llevó a recolectar leña. Prefería ir él solo, aunque siempre cargando con un machete. Y esta, amigos, fue la historia de hoy. Si te gustaría que subiera tu historia, me la podrías mandar por mensajito a mi correo. Igual si quieres que narre, igual puedo narrar algún chismecito, alguna historia que no sea paranormal, puede ser de lo que sea. Me la puedes enviar y pues si te gustó esta historia, dale like, comparte y nos vemos hasta la próxima.